En vísperas de la Navidad, hermanos, a unos días, y nosotros como buenos latinoamericanos somos muy buenos para celebrar Navidad. Muchos tamales, mucha comida, mucha reunión familiar. Hay muchas controversias en cuanto a la Navidad. Algunos dicen que es del diablo, otros dicen que no, otros dicen que nosotros no nos metemos en esas discusiones, hermanos. No peleamos esas formas de pensar. Que si las fechas son las correctas o las incorrectas, pues no importa. Ya sabe que la perspectiva mía, hermanos, y la forma mía de ver las cosas es la siguiente: que si el mundo celebra que Cristo vino al mundo, ¿cuánto más nosotros, los nacidos de nuevo en Cristo Jesús, no vamos a celebrar que Cristo vino, hermanos, a salvar lo que se había perdido? ¿Cómo no lo vamos a celebrar, hermanos? Claro que sí. Cristo es el motivo, es la razón de nuestra Navidad, hermano. Entonces celébrela, amén. Celébrela, no se preocupe, porque si es del chamuco, no es del chamuco, no se apure, hombre. Deje esa gente que no, pobrecitos, hombre. Cuando estaban chiquitos, en vez de darle pecho, les dio la espalda, por eso. Entonces, vamos a titular por las siguientes 2 semanas, hermanos, a una Navidad familiar, así se le va a llamar, este domingo y luego el próximo domingo, y luego ya me parece que el martes, el 24 cae el martes, ¿verdad? Corríjame si estoy bien. Entonces, amados, sí, el lunes. Gracias, hermanos. Entonces, hermanos, vamos a dar comienzo con esto. Hay un tema, hay una información muy interesante que le voy a compartir hoy. Vaya conmigo a Lucas capítulo 2, por favor. Versículo 1 al 7. Lucas es el historiador, hermano. Lucas es el que interpreta al Espíritu Santo. Lucas, hermanos, es uno de los escritores que yo encuentro más, que entiende más el mover del Espíritu Santo. Aunque era un doctor de la ley, aunque no es la ley, discúlpeme, aunque era un doctor en medicina, según los historiadores, hermanos, este hombre, hermanos, tenía un lente para el mover del Espíritu Santo. Dios lo eligió para ello. Él escribe Hechos y escribe el Evangelio también, hermanos. Entonces, pero no solamente interpreta bien el mover del Espíritu Santo, hermanos, sino que también era un historiador que cuidadosamente, hermano, ponía detalles en sus escritos, obviamente dirigido por el Espíritu Santo. Entonces él cuando empieza el Evangelio, él escribe ya en el capítulo 2, versículo 1 en adelante: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto. Hay que ponerle vamos a subrayar ahí: Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Ahora, recuerde que todo lo que sucedía en ese tiempo estaba en los propósitos de Dios. Dios iba a cumplir, hermano, era el cumplimiento profético de Isaías, hermano. El Dios de los cielos se iba a hacer carne. El Dios de los cielos nos iba a visitar. El Dios de los cielos venía a este mundo, hermanos. Entonces dice: este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Versículo 3. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Cuando dice a su ciudad, está hablando a las ciudades del origen de sus padres, de sus antepasados. ¿De dónde estaban los antepasados de José? Si José era descendiente del rey David, Belén. ¿Se recuerda, hermanos? Los que leen la Biblia, los que no, está bien, no se apure. Ok. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, que era donde él radicaba, donde él vivía, donde allí estaba ya sus raíces, su familia, pero originalmente era de Belén, o sea, de donde venían sus padres. Dice: de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David. Dice a Judea, hermanos, porque es la región Judea, y Belén está cerquititas de Jerusalén, hermano. Es una ciudad una pequeña aldea en aquellos tiempos, muy cercana a Jerusalén. Vamos adelante, hermano. Versículo 5, no, discúlpeme, acabamos de leer el 4. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. 5, para ser empadronado con María, su mujer. Ponemos otro énfasis ahí: María,
su mujer. Y luego hay una coma en mi Biblia y luego dice desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugares para ellos en el mesón. Era su primogénito. ¿Qué significa eso? Bueno, ahí se lo dejo, ¿verdad? Nomás para que después no diga que María siempre virgen, no. Pero bueno, es lo que dice el texto. Estamos en el texto, ¿verdad? No lo que dice la gente, el texto. Muy bien, ahora, entendamos esto, hermano. Todo lo que Dios hace, lo ha hecho a través de la institución de la familia. Cuando Dios, hermanos, crea al hombre, lo crea en ese concepto, en esa ideología, la ideología familiar. Porque esto de la familia no proviene de la cultura, de la sociedad o de la política, proviene de Dios. Dios creó un hombre y a una mujer a su imagen y semejanza. Y Dios, hermano, los unió a ellos dos y de ahí, hermano, procrearon. Fue un mandamiento de Dios. Henchid la tierra, multiplicados, dice la palabra del Señor. Entonces ahí, hermano, todo comenzó con familia. Luego, hermano, viene Noé. Cuando Dios va a erradicar, hermanos, todo ser humano de la tierra, usa una familia, porque no fue Noé solo el que entró en el arca, sino entró con su esposa, sus hijas y los esposos de sus hijas. ¿Se recuerda? Muy bien. Ahora, Abraham, hermano, cuando Abraham fue llamado, no fue llamado solo, llevó a Sara. Porque todo tiene que ser en familia. Y aún cuando tuvo un hijo con la sierva, no fue ahí donde reposó la promesa. La promesa reposó sobre la familia que Dios había elegido, que era Abraham y Sara. ¿Estamos, hermanos? Entonces, todo tiene que ver con la familia. La familia. Siempre está el concepto familiar en lo que Dios hace. Y cuando llegamos a Malaquías para cerrar el Antiguo Testamento, entonces Dios en su palabra nos dice: y haré volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que, ¿cómo dice la Escritura? Ayúdenme los que leen la Biblia. Ay, tan igual que yo, hermano. Una memoria, ¿verdad? Si no sea que vendré con maldición. ¿Por qué, hermano? Porque tiene que ser en el concepto familiar. Y luego viene el Nuevo Testamento, hermanos, el nuevo pacto. Y empieza ¿con qué? Con el Evangelio de Mateo. ¿Y cómo empieza Mateo? Hablando de la genealogía, la descendencia desde Abraham, donde empezó la promesa, hasta Cristo Jesús. El medio, David. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Todo dentro del contexto familiar, hermanos. Entonces, volviendo al texto, hermano, yo sé que estoy aburridón, pero ahorita me va a entender, Tenemos, hermanos, dos familias representadas aquí: la familia del César y la familia de José. Y mire lo interesante. Contéstelo, sí, no hay problema. No se crea. Vamos adelante. Entonces, amados, tenemos dos familias representadas. Hablemos primero de la familia del César, hermanos. ¿Quién era este personaje que está mencionando Lucas en la Biblia? ¿Y por qué lo menciona? ¿Y por qué está en el texto bíblico? Hay gente que dice: es cuestión histórica, y está bien, porque necesitamos historia para la comparación. Se necesita traer la Biblia a la historia secular para poder entender y ver, hermano, cómo fue que Dios obró a través de la historia de la humanidad. Está correcto, pero yo encuentro algo más todavía. Porque Lucas menciona que en este tiempo era Augusto César el que estaba como emperador de Roma, hermanos. Y es que, hermano, tenemos que ir un poquito a la historia. En el año 50 antes de Cristo aparece Julio César, el cual quería o tenía el deseo de convertir la Roma en una monarquía. En aquel tiempo era una república. Con un senado, con un orden político bien establecido. Por ejemplo, la democracia moderna tiene sus raíces precisamente, hermano, en la política romana.
de ahí nacen muchos conceptos, muchos ideales que hoy se aplican a la democracia moderna. Ahora bien, hermanos, cuando César empieza y ya casi se está convirtiendo en un absoluto casi rey, de emperador quería convertirlo en rey, fue cuando fue traicionado y este hombre, hermanos, murió asesinado, hermanos. Entonces, para entrar bien en este concepto, Julio César tuvo una hermana que se llamaba Julia. Julia eran los nombres que se usaban para la gente de alta alcurnia en ese concepto político, hermanos. Entonces, esta Julia tuvo una hija que se llamaba Atia. Atia tuvo un hijo que se llamaba Octavio. Entonces este Octavio es precisamente el que menciona Lucas. Ahora, este Octavio, hermano, muy interesante. Este Octavio tenía una hermana que se casó con Antonio. ¿Recuerda Antonio? Los que leen la historia un poquito, ¿no? El de Cleopatra. Ya le cayó el 20. Bueno. Ahora, aquí viene lo interesante. Volvamos con Julia primero. Algunos historiadores dicen que Julia tuvo un encuentro muy personal con un tal Brutus, de Bruto. Ahorita le voy a decir por qué viene la palabra Bruto después, pero era un apellido también de alta alcurnia de su tiempo. Y este hombre fue uno de los que trabajó en el complot, y si no fue el que genuinamente y originalmente fue el que envenenó a Julio César. Y era un gran amigo íntimo. También Antonio fue uno de sus mejores aliados y uno de sus mejores personas de guerra. Entonces, amados de Dios, encontramos que todo está en familia. ¿Por qué? Porque la familia, hermanos, para la antigua Roma era la principal institución de la sociedad y tenía como principal objetivo generar hijos legítimos que heredasen las propiedades y la situación de los padres, porque se heredaban los puestos políticos. ¿Me están entendiendo, hermanos? Es como México, pues, para que entiendan. Antes de Obrador. Entonces, era una cuestión de mantener el apellido, de mantener el nombre. Ese es el concepto de la familia que había en la cuestión de Roma. Pero dentro de todo esto había traiciones. Dentro de todo esto, hermanos, había tantas cosas mal, engaños, muertes, ambiciones, una malicia terrible. Cómo la familia siempre ha sido contaminada con estas cosas, hermano. No solamente dejamos esto de Julia, volvamos ahora a Octavio con su mamá Atia. Octavio tuvo una hermana que se casó con Antonio. Antonio era enviado a las Galias, o sea, lo que es ahora la Europa, para la conquista y la expansión de lo que era el reino romano. Pero dentro de sus conquistas también llegó a Egipto, y adivine a quién conoció en Egipto. Esta es una novela, hermano. A Cleopatra. Y le clavó los ojos a Cleopatra, se enamoró. Ese hombre enloqueció con Cleopatra. Pero resulta que poco a poco abandonó a su otra esposa, la esposa de Octavio, y al mismo tiempo descuidó sus obligaciones hacia Roma por andar con aquella loca. No, espérese, eso no termina así. Después, hermano, lo que fue el Senado romano, comenzaron a ver cómo estaba descuidando. En ese tiempo, Julio César muere envenenado, hermano, y Octavio tiene 12 años. Y este joven Octavio, recuerde que la hermana mayor es la que se casa con Antonio. Octavio hereda, porque era uno de los preferidos de César, y lo hereda a él, y le da el nombre, y le da toda la posición, se la da a Octavio. Octavio, hermanos, comienza a crecer, se comienza a desarrollar como parte política del sistema de Roma, y él, por coraje que le tenía Antonio, hace una guerra contra él, apoyada por el Senado, y matan o destruyen todo lo que fue el ejército de Antonio, queriendo volver otra vez a la Roma para retomar su lugar que había descuidado por andar con la loca.
Vaya, sígame, yo sé que está medio aburridón, pero es una novela. Le estoy contando una novela, lea la historia un poquito, ¿eh? ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Porque las cosas no han cambiado, siguen igual. Entonces Antonio vuelve, pero entonces viene lo que es la guerra entre Antonio y Octavio. Antonio es derrotado con toda su gente y después, hermanos, se suicida juntamente con Cleopatra. Los que miraron la película saben eso, ¿verdad? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué sucede entonces con Octavio? Octavio sube ya y toma la posición de único heredero del César, y Octavio se convierte, hermanos, en lo que es el emperador de la Roma. Pero mire, todo ahí está envuelta la familia, en conflictos, en dificultades, en problemas, en engaños, en mentiras. Porque si hay algo que el enemigo destruye, es la familia. Acabo de venir de Denver, hermanos, porque tengo un tío que en estos momentos está ya muriendo por un cáncer terminal. Y yo tenía que verlo, tenía muchos años que no lo veía. Y a una hija de él, mi prima, linda mujer, crecimos juntos, la saludé, nos abrazamos, estuvimos platicando por muy buen rato. Y luego dice, después de 25 años, llegaron mis tías, que no las había visto. 25 años de enojo, de distanciamiento, hasta que una enfermedad nos unió. Y pudimos, en un principio era tan tensa la relación, pero conforme fueron las conversaciones y las pláticas, pudimos sanar. Porque ya Cristo entró a la familia. Y Cristo cambia. Las familias están destruidas. Y esto no es nuevo. Es antiguísimo. Y donde Dios va a moverse, donde Dios va a cumplir su voluntad, no es fuera de la familia, sino en la familia. Porque esta es la familia de Augusto. Y déjeme decirle otra cosa bien tremenda aquí, hermano. Cuando este Octavio, su nombre original era Cayo Octavio, en el momento que es declarado como el César de Roma, hermano, se le cambió su nombre a Cayo Julio César Octavio. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero le agregaron la palabra Augusto. Y la palabra Augusto, o el nombre Augusto, para ese tiempo significaba majestuoso, sublime, altamente reverenciado. Fíjese qué tremendo. Porque toda la Roma adoraba al César. Ese era el problema de los judíos, que los judíos no querían aceptar. Por eso esperaban un Mesías que los liberase del gobierno romano. La Roma desde ese entonces permitía que las religiones fueran libres, que de cada quien tuviese su Dios y tuviese su religión. Por eso es que el judaísmo podía desarrollarse y por eso apareció Cristo en ese tiempo. Pero había algo muy interesante en medio de todo esto. Se les decía que tenían que adorar al César y recibirlo como Dios. Entonces le cambian el nombre y le ponen este nombre de Augusto, que es majestuoso, sublime, altamente reverenciado. Y ahí está, en ese trono. Mientras que en ese trono está un hombre de una descendencia de familia que viene, hermano, con tanta problemática. Acá está apareciendo otra descendencia, la descendencia divina del Cristo de los cielos. Entonces usted puede leer Mateo cuidadosamente y dice que comienza la genealogía de Abraham y luego llega hasta la de David, y luego la de David llega hasta José, que José, hermanos, que es desposado con María por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y luego nace el Cristo, el Jesús, nuestro Salvador. Entonces, en esta otra familia, en la casa, dice la casa y la familia de David, y aparece la genealogía. Y mientras en la otra casa que había muerte, engaño, mentira, asesinatos, envidias, ambiciones, ahora en esta casa había vida, gozo, paz, bendición, prosperidad. La diferencia grande entre una familia pagana y la familia de Dios, hermanos.
Eso es el mensaje que hay para usted en este día. Que usted no es una familia pagana, ni su familia es pagana. Usted es una familia de Cristo. Y por lo tanto, en una celebración como esta, es Cristo nuestra celebración. Y es la vida, el gozo, la paz, la bendición, la prosperidad. Ciertamente venimos de familias no cristianas. ¿Y qué había en nuestras familias? ¿Cómo celebrábamos Navidad, hermano? ¿Cómo vivíamos? Y ciertamente había vicios, había maldades, había mentiras, había pleitos, contiendas, distanciamientos. Pero cuando llegó Cristo a nuestras vidas, Él nos cambió de tal manera, hermano, que ahora en nuestros hogares hay paz, hay bendición. Y si no la hay, es porque Cristo no está allí, hermano. ¿Qué tan importante es esto? Por ello, hermano, de ahí, hermano, mi iniciativa a exhortarles a ustedes cada año a que cuando venga el tiempo de acción de gracias y decimos, suspendamos toda actividad en la iglesia, suspendamos todo servicio. ¿Por qué? Porque la idea es que ustedes estén en familia y que en familia celebren las bendiciones del Dios de los cielos, hermano. ¿Y por qué no? ¿Por qué esperar a que venga una desgracia para luego, hermano, sanar las heridas con dolor, cuando ya Cristo nos ha salvado? Por ello es una de las mejores oportunidades. Esta Navidad debe de ser una Navidad familiar, hermanos. Y si usted tiene el privilegio, hermano, por favor aprovéchelo, porque hay gente que no puede. El senador Gil Cedillo hizo una iniciativa política en donde él trata. Y aunque el hombre yo no le miro nada de creyente, pero en su nobleza, por tratar de ayudar a nuestra comunidad, abrió un programa en donde trata de traer gente que no han visto a sus familiares por 20, 30 años, padres, por la cuestión migratoria, que a nosotros nos afecta directamente y lo entendemos claramente, que tenemos gente entre nuestra iglesia que no ha visto a su papá, a su mamá por años. Y estaba mirando las imágenes en las noticias y la gente cómo se quebrantaba y cómo lloraba, porque después de 20, 30 años podía ver a su mamá o a su papá y escuchar a gente decir, le hablaba por teléfono, pero hay una gran diferencia entre abrazarlos y tenerlos, porque lo más importante es la gente que amas, es tu propia sangre, son tus hermanos, tus hermanas, tus hijos, tus padres. Y a veces las relaciones son difíciles, como le he predicado en otras ocasiones. Y a veces hay dificultades y hay distanciamientos. Pero eventos como estos, como esta Navidad, es el momento para volver a restablecer las relaciones, para perdonar, para sanar las heridas, para disculparnos, para pedir perdón. Porque a eso vino Cristo, hermano. No somos la descendencia del César, somos la descendencia de David, de Abraham y de Cristo Jesús, hermano, de nuestro Padre celestial. En nuestras casas ya no hay maldición, ya no hay odio, ya no hay contienda, ya no hay, hermano, distanciamientos, ya no hay pleitos. Porque cuando aparecen esas cuestiones, ¿qué hacemos? Las sanamos inmediatamente. Porque Cristo nos enseña a perdonar, a amar, a sanar. ¿Me están escuchando, santos? Por eso le he titulado una Navidad familiar, hermano. Vamos a una Navidad familiar. Y el mundo sigue siendo en la misma condición, hermanos. El mundo sigue estando en la misma situación. Cada vez que se reúnen es para pleitos, es para contiendas, es para odios, es para matarse los unos a los otros con palabras. Eso dejó de existir entre nosotros, hermanos. Somos la familia de Cristo Jesús. Por lo menos eso espero, y por lo menos eso predicamos, y por lo menos eso buscamos. En cuanto a ustedes de vosotros, estad bien con todos, dice la Escritura. La iniciativa es suya. No espere que ellos cambien. Ellos no van a cambiar. El que ha cambiado es usted, porque usted tiene a Cristo en su corazón. Y ya no hay odios, ya no hay pleitos. Esta Navidad, celébrelo correctamente. Lime las asperezas. Acérquese al que se ha distanciado. Háblele a aquel que ya no le quiere, a aquel que le detesta, a aquel que ha hablado mal de usted. Porque es el tiempo de restablecer las relaciones. ¿Por qué le digo esto, hermanos? Porque si no puedes amar y no puedes perdonar a tu prójimo, tampoco vuestro Dios que está en los cielos les va a perdonar.
Así como dice la Escritura, santos. Antes de comenzar nuestra relación con Dios, establezcamos bien las relaciones con nuestros hermanos y con nuestros prójimos. Dos familias representadas. Ahí están. Por eso Lucas menciona a ese Octavio y también menciona a Cristo Jesús, a la familia de José. ¿Y dónde nace Cristo? En el contexto familiar. María no quedó sola. José estuvo ahí. Y hay gente, por su religiosidad, no le da importancia a José, por el exaltamiento a María. Pero quiero que entienda bien algo y que comprenda bien esto, hermanos. Dios trató única vez con María para darle el anuncio de la venida de Cristo. Nada más. Después todo lo trató con José. Fue a José que le dijo: hey, salte de aquí, vete, porque quieren matar al niño, vete a Egipto. Ya estando en Egipto le dijo: devuélvete, instálate en Nazaret. ¿Con quién habló? Con José. Porque era el núcleo familiar. Fue usada María, fue usado José para que el Cristo de la gloria viniera hasta nosotros, hermanos. ¿Estamos entendiendo? Y eso es lo que se espera, que se mantenga el concepto familiar, porque en el concepto familiar es donde se mueve la mano de Dios, es donde recibes bendición. Y las mejores oportunidades para poder ver la gloria de Dios es precisamente en esos eventos, en esas reuniones. Porque llegará el momento en que ya no estés aquí y la oportunidad se fue, se esfumó, se fugó, se fue de tus manos. Entonces, despertemos, hermanos. Seamos cuidadosos y atentos. Y ahora que vienen las Navidades, que viene la celebración y que vayamos a juntarnos en familia, aprovechar para sanar, para limar las asperezas, para unirnos, para acortar distancias, para perdonar faltas, para volver a restablecer la relación con aquellos con los cuales hemos tenido dificultades en el pasado. Porque a eso nos llamó Dios, a restaurar, a sanar, dentro del contexto familiar. Déjeme, antes de entrar al último texto, decirle esto. La palabra de Dios es tan enfática diciéndonos de esta manera: ¿cómo puedes decir que amas a Dios y no amas a tu hermano? A Dios no lo ves y a tu hermano sí. Por eso es que mucha gente le es más fácil decir: amo a Dios, pero no amo a este ingrato, o sea, a mí. ¿Sabe por qué? Porque como a Dios no lo ve, es muy difícil amar lo que se ve. Y Dios nos enseñó a amar primeramente, hermano, lo que se ve. Y entonces entenderemos que hemos amado primeramente a Dios sobre las cosas. ¿Estamos comprendiendo, hermanos? Ahora, déjeme darle una última escritura y lo dejo ir para que se vaya a preparar el pavito ya. Ya lo ponga a reposar. Todavía anda caminando, ¿verdad? Mire. Deuteronomio capítulo 4, versículo 9 al 10. Solamente estos versículos lindos, hermosos. Quiero que se lleve ese concepto. ¿Ok? Una Navidad familiar. Una Navidad familiar. Se acabaron las traiciones. Se acabaron los egoísmos. Se acabaron las discusiones. Amén. Se acabaron los pleitos. Se acabaron las tranzas en la familia. Digan amén. Órale pues, Se acabaron esa forma inicua, mala, esas expresiones dañinas. Se acabaron. Ahora usted va a sonreír y va a amar. Dice la escritura, Deuteronomio capítulo 4, versículo 9 al 10. No pagamos a ver, ahí son aquí, ya me cortaron. Está bien, no le hacen. 4:9 dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. ¿Dónde aparece la amargura? En el alma, en el interior. ¿Cómo es posible que alguien pueda guardar un rencor por 25 o 30 años? Pero gracias a Dios que ninguno de ustedes carga nada. Digan amén, por favor. Pueden verlos a todos.
saludar a todo mundo, a todos los familiares, donde quiera que se los, y no siente nada contra. Digan amén, por favor, que si no me van a asustar. Pero habrá personas que por 30 años guardan rencores. Por eso Dios le dijo al pueblo, aquí están, hermano, recordándoles cuando estuvieron en el Horeb, cuando estuvieron, hermanos, recibiendo los mandamientos. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás. ¿A quién? Vámonos. Herencia. ¿De dónde aprenden tus hijos? De la forma en que tú vives, de lo que tú hablas, de cómo actúas, de cómo tratas, varón, a tu esposa, y de cómo responde usted, esposa, a su esposo. Aleluya. Amén. Entonces ellos capturan, entienden y marcan sus corazones y sus almas con lo que han visto, oído, con lo que han experimentado en el hogar. Por eso cuando Cristo viene a nuestras vidas cambiamos y pedimos perdón y le decimos a los hijos: lo que miraste de mí antes, bórralo completamente de tu mente, porque ya no soy aquella persona. Ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Y Cristo nos ayuda a perdonar y nos ayuda a que ellos nos perdonen también a nosotros. Y Dios también sana sus corazones, hermanos. Pero si seguimos con costumbres, con palabras, seguimos siendo los Césares. Y luego que salga varón: yo soy el Augusto. Y tenemos hermanos que tienen ese nombre aquí. No se preocupe, hermano, no se apure. Sí, el sublime. Hombre, ¿qué le pasa? No es así. Ya voy a terminar. Dice: antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo: reúneme al pueblo para que yo le haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temer todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Mire, ya voy de salida, pero espéreme. ¿Cuánto vale para el judío esta palabra? Ahí le va. En el año 70 es conquistado Jerusalén, entra en una revuelta después de Cristo Jesús y se rebelan contra el Imperio Romano. Es enviado el general Tito en ese tiempo, que después se convirtió en emperador, y él llega y destruye completamente. Desde ese tiempo, el año 70, el pueblo de Israel dejó de tener tierra, dejó de tener nación. Su tierra prometida les había sido arrebatada. Ahora, fueron dispersados por todo el mundo. ¿Cuándo ha visto que una cultura, un pueblo, una sociedad permanezca con todos sus ideales, con toda su herencia, sin una tierra donde digan: de aquí somos? En otras palabras, cuando miras la historia, todas las culturas del pasado han desaparecido porque se les quitó su tierra. Al judío se le quitó su tierra, pero no se le quitó su fe, porque su Dios era el Dios de los cielos. Entonces, ¿cómo permanece desde el 70 hasta el que es el 47? ¿Cuándo fue declarado Israel como nación? El 48. Del año 70 a 1948, ¿cuántos siglos son? 19, 18 y fracción, casi los 19 siglos. Y no desaparecieron. Antes, más bien, donde quiera que estaban, adoraban a Dios y permanecían. ¿Por qué? Porque así como para los romanos era importante, era muy importante la herencia de los hijos para que heredaran el nombre,
También para el judío era muy importante la familia, la esposa, los hijos, para que heredaran la fe. Y es tan poderosa la fe, hermanos, que eso los mantuvo creyendo hasta el día de hoy. Y aunque aparece un loco, hermanos, en los años 40, queriéndolos eliminar, erradicar de la tierra, no pudo. Mandó 6 millones a las cámaras de gas y al asesinato. Y el judío permanece todavía. Son como los mexicanos, donde quiera. No se crea, no se crea. Y ellos, cuando leen estas escrituras, porque esto es Antiguo Testamento, lo tomaron de corazón. Las repetirás a tus hijos, en la casa, en la calle, donde quiera que estés. Entonces, amados de Dios, de eso se trata el mensaje. Que esta Navidad es una Navidad familiar y la oportunidad para sanar heridas y para dar herencia espiritual a nuestros hijos. Y que ellos digan: mi papá, mi abuelo era un hombre que amaba y servía a Dios y me heredó las bendiciones. Y ahora a mí me va muy bien por las oraciones de papá, por las oraciones de mamá, porque son gente temerosa de Dios y me heredaron una bendición del cielo. Y ahí en mi casa hay gozo, hay paz, hay prosperidad, hay de todo buena dádiva de Dios, porque ellos sirvieron a Dios, hermano. Una Navidad familiar. Amén, santos. Pónganse de pie, vamos a orar.